Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka innaka anta alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Allahumma zidna ilman ajmain inshallah. Estamos hablando en la anterior oportunidad de la rapidez en la cual se suscitan los cambios en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando hablamos de corazón, siempre tenemos que tener en mente esto, ¿sí? Porque quizás los términos, si uno no tiene presente bien lo que significa, quizás suscita confusiones. Entonces, el corazón es la conciencia, ¿sí? Es aquello con lo cual es la real naturaleza del ser humano, la cual tiene un origen divino, pero especialmente divino, porque toda la creación fue hecha por el Creador, tiene en sí el soplo, el hálito divino. Es lo que realmente nos diferencia del resto de la creación y lo que realmente nos hace seres humanos. Todo lo que estamos hablando y lo que suscita todo esto es estar en constante, lo que estamos trabajando esto para ser conscientes de qué es lo que realmente somos, ¿no? Porque si no nos entendemos a nosotros mismos, no nos entendemos la realidad, que toda la creación, que todo el universo está en cada ser humano. Es la totalidad, ¿sí? Es el sello de la creación. Es cuando decimos Jalifa, lo que quiere decir textualmente es el vicerregente, el representante de Dios en esta tierra. Aquella sentencia con la cual comenzamos, básicamente que estamos tratando de desilvanar y entrar en las profundidades del significado, es Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Quien se conoce a sí mismo, a su ser, conoce a su Señor. Y ese conocimiento no es en un sentido particular, sino es un sentido general, es un sentido universal, es un sentido amplio. Y la realidad en la cual estamos viviendo transita por cual nos desconocemos totalmente a nosotros mismos y tampoco entendemos el mundo que nos rodea. Lo que estuvimos haciendo a lo largo de las diferentes clases es tratar de entender eso, ¿sí? Si no entendemos esta cuestión básica, no vamos a entender la realidad de lo que significa el tasawwuf, ¿sí? El sufismo. Podemos hacer un montón de cosas, nuestra apariencia externa, nos podemos vestir con tal o cual ropaje, pero la realidad es que nos desconocemos. Y volviendo a este capítulo final con el cual termina el libro de Ajaibul Qalb, las maravillas del corazón, o sea, las maravillas del ser, las maravillas de la conciencia, las maravillas, en otras palabras, del naf, del yo, las maravillas del ruh, del qalb, del naf, ¿sí? Es decir, las maravillas de la realidad última de lo que somos. Habíamos dicho
que los cambios suscitan en nosotros de forma pero muy rápido, ¿sí? Lo que pasamos, estamos en un estado de dicha, alegría, de golpe estamos en un estado de tristeza, de golpe nos viene, ¿sí? Un estado de ira, nos domina un estado de ira porque pasó una situación o se nos cruzó un pensamiento. De golpe vivimos en el pozo más profundo de nuestro ser y estamos en un estado de total abandono, decaimiento y tristeza. De golpe, por lo tanto, pasa y nos encontramos en un estado de total gozo, alegría, en un estado espiritual, y así van alternando los estados de nuestro ser sin que realmente tomemos nota de ello, ¿sí? Y el profeta alayhi salatu wasalam solía decir: Ya muqallibul qulub, thabbit qulubi ala dinik. O aquel que, ¿sí? Das vueltas, que transforma los corazones, el qalb, mantén firme mi corazón en tu camino, en tu religión. Din en el sentido de no un sentido, de una definición de religión, la cual es rígida y anquilosada, ¿sí? Que está basada en ritualismos y demás, sino en la religión, en el camino de retorno a Él, en la sinceridad, ¿sí? Y esto Allah y el profeta alayhi salatu wasalam nos recuerda constantemente, que es el din kaima, la religión kaim en un sentido perfecta, la religión pura. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando le dice en su palabra bonita en el Sagrado Corán, ¿sí? Suratul Beina, dice: y no le ordenamos a los hasta no empezaron a discrepar a aquellos que tenían la revelación, el libro, ¿sí? Hasta que les llegó la certeza, el Beina, la claridad, ¿sí? De la revelación profética. Y dice, es algo simple: y no le ordenamos más que adoren o conozcan, es decir, abada es adorar a Allah en forma sincera, y realicen el salat, y esa es la religión adecuada, esa es la religión. En última instancia, lo que nos está diciendo es la sinceridad, y el objetivo de todo esto es conocer a Dios, ¿sí? Por tanto, el que no tiene una intención pura, una intención adecuada, no tiene una religión adecuada. Y su religión y su din, sin importar a qué piense que está adorando, pasa a ser una forma de politeísmo oculto. Pasa a ser una expresión egomaníaca del naf, en donde se expresa a través de la religión. Y lo mismo pasa con el camino, con la tarika, con todo. O sea, pasan a ser expresiones del ego, expresiones megalomaníacas del ego, faraónicas. Lo importante es eso. Lo importante, todo pasa por el corazón, ¿sí? Es el corazón en donde se dirime la realidad de nuestra situación. Y después le preguntaron,
decir, y antes de decir esto, o sea, volviendo a esto, ya muqallibul qulub, thabbit qulubi ala din, qalbi ala din. Y el qalb sí viene de esa raíz que significa un cambio constante, ¿sí? Qalb significa un cambio constante, un constante devenir de situaciones, que no es algo que está firme, sino se presta a las distintas, a cualquier situación que hay alrededor, lo afecta. Y le preguntaron, ¿acaso temes, tenés miedo? Le dijeron, ¿acaso temes, oh mensajero de Allah? Y él le contestó, ¿cuál es la seguridad que debo tener si el corazón está beina asbi'i rahman tuqallibu kayfa yasha? Está entre dos dedos, entre los dos dedos del misericordioso, y lo cambia y lo mueve como quiere. Así que cuando estamos en público y en privado, quien tenemos que tener en cuenta que nos pone todas las situaciones y nos pone en los diferentes estados es Dios el Altísimo. Si no tenemos en claro esta cuestión, que Él es el gran director de esta obra y que Él es el Señor de los ángeles y los demonios, que Él es el Señor de toda la creación, entonces nos vamos a olvidar de la realidad de del trabajo que tenemos que hacer y a quién es el que le tenemos que pedir. Y si Él quiere, dijo el profeta, hace que se mantenga firme. Akamahu wa insha an yazigahu azagahu. Y si quiere, hace que esté firme. Y si quiere, y si Él quiere, hace que se pierda, que se extravíe. Y eso es algo que nos debe tener, nos tiene que llevar a la taqwa, ¿sí? A la conciencia de Dios. Saber, Inna Allah ma'akum, ciertamente Dios está con ustedes. No importa dónde estén, en la montaña más alejada, ¿sí? En el medio de la multitud más grande, solos en la oscuridad, que nadie los ve, Él siempre está viendo. Él siempre sabe nuestra realidad, ¿sí? Podemos ocultar un montón de cosas a los hombres. Podemos aparentar que somos santos, podemos aparentar que somos estos, somos aquellos. Podemos aparentar un montón de cosas. Pero en última instancia, el que realmente sabe nuestras situaciones es Dios. A Él no lo podemos ocultar. Nada. Y también habíamos hablado de las distintas formas en donde que el profeta alayhi salatu wasalam había explicado, había puesto símiles ejemplos de cómo es el corazón. En una transmisión dijo que era como una pluma en el medio de un campo abierto, un desierto que lo soplaban y iba de un lado para el otro. En otra, como una especie de un pajarito, un gorrión que salta de una rama a otra, o como una olla que está hirviendo, etc. Llegamos al punto en que nos detuvimos en la anterior oportunidad y finalmente el imán al-Ghazali, rahimahullah, dice, bueno, los corazones básicamente son de tres tipos, ¿sí? Y esta es una disección de la conciencia, del alma, del yo, ¿sí? Y no es y todo lo que estamos hablando no está basada en la teoría, ¿sí? En la teoría abstracta de formulaciones que van pasando de moda, ¿sí? Está basada en la experimentación y experienciación. Todo lo que él dice está basado en su experiencia. Y obviamente basada en la tradición profética. Dice, el primer tipo de corazón
es aquel que está que vive en la taqwa, que su corazón es consciente de Dios. Está purificado por la disciplina espiritual, o sea, por la riada. Es la persona que después de un tiempo estuvo de constante lucha, ¿sí? Porque la vida es una lucha y de eso se trata, que es lo que tenemos que hacer. Sacó toda la herrumbre que había en su corazón, toda la basura, toda la materia fecal que tenía, la purificó. De todos los vicios que acumuló a lo largo de su vida. Y en ese tipo de personas, los pensamientos que salen, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de los pensamientos? Son pensamientos buenos, loables, que surgen del tesoro del oculto, del gaib, ¿sí? Y entra a partir de las ventanas del mundo espiritual, ¿sí? Del mundo que ya lo hemos hablado, del mundo espiritual del Malakut. Cuando el intelecto está totalmente ocupado en la reflexión de los pensamientos, de tal forma que conoce hasta el mínimo detalle del bien que tiene cada tipo de pensamiento, se le revela bajo la percepción interior, es decir, bajo la basira, si ese acto es bueno o no. Y exhorta ese intelecto está al mando, ¿sí? No es un intelecto que está viciado. Entonces exhorta al corazón a que lo haga, que haga cosas buenas. O sea, es un ser purificado, en donde está en equilibrio, ¿sí? En el equilibrio de las virtudes, ¿sí? El equilibrio está dado por la paciencia, la templanza y el coraje. Es esa tríada, ¿sí? Paciencia, es esa tríada virtuosa: paciencia, coraje y templanza. Y en el medio de eso, ese equilibrio, da la sabiduría. Esa sabiduría, ¿sí? Es la justicia. ¿Qué es la justicia? Los mayores, ¿qué nos decía nuestro mayor? La justicia es poner las cosas en su lugar adecuado. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, es un corazón sabio, es un corazón justo. La justicia y la sabiduría se representan. O sea, dijimos coraje, el coraje que representa, o sea, su ira está totalmente equilibrada. No se enoja por cualquier pavada. Maneja su vida. Templanza es la paciencia. Sabe ser paciente, sabe esperar, sabe guardar. ¿Sí? Tantas veces nos exhorta Dios en el Sagrado Corán o el profeta Aleji Salam a la paciencia. Es decir, es un corazón equilibrado. Las virtudes, esa tríada, está totalmente equilibrado. Es un sabio, es un arif, es realmente el que decimos sabio y no tiene el conocimiento directo. Y directo a través de la percepción, a través de la visión, no de los ojos físicos simplemente, sino a partir de la visión de los ojos de la conciencia, a partir de la basira. Ve más allá de las cosas. Ve la realidad de cada una de las cuestiones. Entonces, cada vez que los ángeles, ¿sí? esa luz que Allah creó, miran el corazón, lo encuentran que en su esencia es bueno, puro en la piedad que tiene. No hace esa piedad que aparenta para otros o para sí mismo. Esos actos de adoración no son reflejo de una neurosis obsesiva compulsiva o de un acto de megalomanía o de traspolación de los diferentes temas de su interior para mostrar eso, sino es puro en eso, ¿sí? Es mukhlis. Tiene luz, pero está iluminado con la luz del intelecto, de la razón. Y es frecuentado por las luces de la gnosis, de la marifa.
es realmente el que sabe, el sabio. Entonces, cuando lo ve el ángel, considera que ese es un lugar, una casa que está limpia, ¿sí? Por eso dice, Dil Beitini Pakedem, ¿sí? Entonces, cuando está cuando está puro ese corazón, entonces ahí descienden los ángeles. Hacen de ese lugar su casa, su morada final. Y lo asiste con un ejército invisible, guiándolo hacia las buenas obras. O sea, esa persona está guiada hacia el bien o a otros dones, ¿sí? Y un bien lleva a otro bien, y un bien llega a otro bien. Y así lo va, está siempre, está en el bien. Entonces, de esta forma, ese tipo de corazón, ese tipo de ser, está asistido por los ejércitos del mundo oculto, ¿sí? Solo Allah conoce los ejércitos, y lo guía a la niyama, a la gracia, de forma que él no conoce, ¿sí? A eso apunta cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice, a quien da caridad, ¿sí? Y tiene conciencia, a quien a quien tiene conciencia, a quien da caridad, le facilitaremos el bien supremo, el husn, el acceso al ihsan, ¿sí? A la perfección. Es decir, Allah lo va llegando a la perfección. Y este es el corazón en donde brilla, ¿sí? En donde brilla la luz de Allah, ¿sí? Allah nuru samawati wal ard, ¿sí? Dios es la luz del universo, de los cielos y la tierra. Y ese corazón pasa a ser la lámpara, ¿sí? El nicho de la señoría, del rububía. De tal forma que no queda restos en su interior del shirk al-asghar, de ese politeísmo oculto, ¿sí? No quedan dioses en su interior, que son tan negros, que son tan difíciles de percibir como una hormiga negra, decía el profeta alayhi salatu wasalam, en una noche oscura. Es un corazón en donde predominan las virtudes salvadoras, ¿sí? Lo que salvan, los munjiyat, los munajiyat. Es decir, son la paciencia, el shukr, el agradecimiento, el real agradecimiento, el temor, ¿sí? El khawf, el rajah, la esperanza, el faqr, la pobreza. ¿Qué pobreza? Al sentirnos pobres en Dios. El zuhd, el desprendimiento, que es el ascetismo, el desprendimiento, no estar apegado a nada. La realidad del muhabba, del amor, del ish. El ridá, estar complacido. Radiallahu anhum wa radu anhum. Allah está complacido con ellos y ellos están complacidos con Allah. El anhelo de qué? El anhelo de Allah. No esperar ese momento. La constante examen de conciencia, ¿sí? La muhasaba y otras tantas virtudes, ¿sí? Es el corazón de quien Allah dice en el Sagrado Corán, ¿sí? En esa caligrafía que está abajo, al frente, ¿sí lo ven? Esta pared que está ahí, arriba, dice: Alá bidikrullah tatmainna qulub. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios, de Allah, que los corazones se sosiegan? O sea, ese corazón que está en paz, está totalmente en paz, porque sabe que pase lo que pase, es lo que Dios determinó. Y es el corazón que Dios dice y que lo llama cuando lo tiene que decir, tiene que despedir desde este mundo, ¿sí? Es el alma que Dios dice: Ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Oh, tú, le dice, alma que estás en paz, que estás tranquila, que estás sosegada, vuelve a tu Señor
sosegada, tranquila. Ya está. Se abrió la jaula del cuerpo y liberó el fénix. Vuelve a tu Señor. ¿Sí? Es lo que dice Hazrat Pir ahí. ¿Sí? Como ven, todos los nutuk, todos los ilahis tienen relaciones con lo que dice el profeta alayhi salatu wasalam y el Corán. Es lo que dice Dervishi Ankaed. Ahí vuela el fénix. ¿Sí? Y después que dice y vuelve al mundo del Lahut, ¿sí? Ese mundo de la divinidad. El Lahut es el mundo de la esencia divina. Después el segundo tipo de corazón es el corazón que está totalmente, que la mayoría nos encontramos en ese estado, totalmente abandonado, está cargado con sus pasiones, ¿sí? Ya hablamos de las pasiones, no vamos a volver. Corrupto por los vicios del carácter y las impurezas. Las puertas están abiertas de par en par para los shayatines, para los demonios, y las tiene totalmente cerradas para la luz, para los ángeles. La oscuridad predomina. El comienzo de la maldad, o sea, del mal en él, en ese tipo de corazón, es a partir de esa alteración que tienen las pasiones, ¿sí? A partir de la ira, a partir del exceso en lo que habla, en lo que come, en lo que dice, en la falta de control de su sexualidad y demás. No le importa nada, lo único que vive para satisfacer a su cuerpo, a su ser. Es un ser básico, o sea, básico en el sentido que el placer pasa todo por él, por el yo. El placer pasa por el yo. Vive para satisfacer ese tipo de cuestiones, vive para satisfacer su ego, le gusta tal cosa, lo hace, no le importa cuáles son las consecuencias, ¿sí? No le importa qué son las consecuencias. Si tiene que hacer esto, me importa un corno, lo hago, total está bueno, ¿sí? Me causa un placer y vive en eso. Vive en, no le importa el resto ni nada. Si hace caridad, lo hace por aspectos relativos a su ego. Si está todo, su centro pasa a ser su yo, ese yo que está totalmente, que es el amara, básica, es un ser básico, peor que los animales. El corazón, entonces, a partir de ahí, entonces en esa alteración, en esa tríada, en donde no existe, no está balanceado, ni las virtudes, no tiene un buen balance de la virtud, no tiene un buen balance de la templanza, no tiene un buen balance en su coraje, no tiene un buen balance en esa tríada. Por lo tanto, el intelecto no funciona bien. Entonces el intelecto se transforma y lo que hace sirve para justificar las acciones de sus pasiones. O sea, en vez del intelecto ser un aspecto que guía, se transforma en un aspecto que justifica. Y por eso, al tener el intelecto, estar corrupto, el gobernador está corrupto, entonces el corazón le pide juicios al intelecto y el intelecto justifica a la ira, justifica a las pasiones. Y por lo tanto se fortalece el dominio de Shaitán, que sabe que está totalmente balanceado y empieza a pinchar a uno y a otro. Y entonces se hace mal sobre mal. O sea, entra en un estado de caimiento. Lo que vimos arriba es el modelo superior, ¿sí? La kathalaqnal insana fi ahsani taqwim. Es el ahsani taqwim, la mejor de la forma, la mejor composición. Ese es el modelo del profeta. Thumma radadnahu asfala safilin. Y después lo hicimos caer a lo más bajo de lo más bajo. Ese es el modelo del ser humano que su modelo es Shaitán o cualquier ídolo. Así, ese pecho, ¿sí? La parte más externa de su conciencia, que habíamos dicho que es el sadr, se regocija en todo eso. Y la oscuridad lo va cubriendo.
¿Por qué? Porque la luz, que es el intelecto, desapareció. Y todo esto se empieza a esparcir por todo nuestro ser. Y nos empieza a engañar. Y es las vidas que vemos que son esas vidas. Cada uno lo tiene que ver en sí mismo. Esas vidas en un sentido amplio que entran de desgracia en desgracia. Dicen, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pasa esto por eso. No hay luz. ¿Sí? Un acto está desprovisto totalmente de razón. ¿Sí? De desgracia en desgracia, ¿sí? De desgracia en desgracia. De gracia en desgracia espiritual, o puede llevar a sus actos también. Entonces, el corazón está fascinado por todo esto, está engañado. El poder de la fe en la promesa cierta, en la fe en Allah, es decir, la promesa cierta que hace Allah del paraíso y del infierno, no, para él no significa nada. ¿Qué significa eso? Nada. La verdad que uno no puede llegar hacia ese tipo de personas a través de esto, porque esto no significa absolutamente nada. El más allá no significa nada. Viven en el dunya y están totalmente aferrados a esto, y esto es lo que le importa. Es un corazón que, aunque vea y escuche cuál es la verdad, su entendimiento está ciego y sus oídos están sordos. Las pasiones son excitadas y Satán y Shaitán toma el control de su ser, de sus pasiones. Y es el tipo de corazón el que dice Allah: Araita man ittahada ilahuhu hawahu. Dice, ¿has visto a quien que toma por Dios a su pasión, a su yo, a su ser? ¿Acaso, le dice al profeta, vas a ser tú su protector? ¿Crees que la mayoría oyen o entienden? No son sino como ganado, como rebaño, y aún más extraviados en el camino. O sea, no le digas esto, no les interesa. O sea, ¿qué me está diciendo? Ah, sí. Ah, bueno. ¿Cuándo va a terminar? Sí, lo puedo. Ah, o sea, muy interesante. Y la vida sigue igual, no cambia nada. No le interesa nada de esto, ¿sí? Uno se da cuenta el interés en esto, ¿sí? Por la sed que tiene de acercarse a Dios, ¿sí? La sed que se expresa a través de la búsqueda de una solución, un mapa que nos guía. No a través de expresiones, ¿sí? Como les dije, que puede ser el megáfono de nuestros egos, ¿sí? La religión, la tarika, cada aspecto de nuestra vida puede ser la expresión egótica, ¿sí? Del naf. Así que tenemos que tener cuidado con eso. La realidad del din, la realidad del tasawuf, es la realidad de buscar el ihsan. Como repetimos en numerosas veces, quien no sabe no puede buscar. Quien no puede buscar no puede encontrar el amor. Tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener algo que nos lleve a eso. Si no puede, nuestra vida no puede estar basada, ¿sí? En la ignorancia. Por eso Allah dice: Iqra bismi rabbika. Lee, pero no lee el nombre de tu nave. Lee en nombre de Allah, en nombre de tu Señor. Lee, busca el conocimiento a través de eso. También cuando dice لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ لَلَا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, dice, y también esta palabra se hizo realidad, haq, sobre todos, pero a pesar de eso no creen. Nos debemos preguntar, después de tantos años, todo lo que escuchamos, ¿sí? Hagamos una revisión de nuestra vida. Hace poco cumplieron todos años. ¿Qué es lo que hicimos? ¿En qué cambiamos? ¿Sí? La realidad del tasawuf es el cambio.
para lograr la complacencia, el ridá de Allah. Si no tenemos si no cambiamos hacia el ihsán, cambiamos para abajo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que aprendimos? Y si eso que aprendimos ha hecho un cambio real en mi relación con Dios. Es igual, le da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Podemos hablar, decir, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros decimos? ¿Cuántos hay que les interesa realmente la ciencia del tasawuf o lo que fuese que sea? O sea, puede ser a nivel general, ¿sí? Puede maravillarse con tal o cual aspecto del tasawuf. Hablo de esto porque es específico, o del din, ¿sí? Hay gente que le gusta, que le gustó que se enamoró del Islam porque vio a alguien que estaba vestido con una túnica, o con esto, con aquello, o vino un día y le gustó el dhikr, o vino al mesh, qué lindo. Pero eso no lo llevó a realizar un cambio real en sí, en sí mismo. O sea, no fue a la profundidad, a la esencia de lo que significa este cambio. La realidad de lo que hacemos es buscar eso, buscar el conocimiento, la marifa, no un conocimiento teórico. Entonces, la mayoría de los corazones está en relación así a sus nafs, a sus egos. Muchos se encuentran en relación a los deseos como aquel que se abstiene, ¿sí? Está absteniéndose, pero de golpe ve una cara que es linda, ¿sí? Hombre o mujer, no puede controlarse. Se le sale todo de él, está así obteniéndose, pero cuando lo vio, ¡pam! O la vio, chao. O algunos otros que tienen tanta avidez, siguen absteniendo, pero apenas ven un peso, un dólar, mejor dicho, que ahora se devaluó, apenas ven un dólar, se vuelven locos. Hacen cualquier cosa para obtenerlo. Se olvidan de todo, en ese momento se olvida, no existe Dios, no existe la piedad, no existe la taqwa, no existe nada, ¿sí? O están en medio de Ramadán, le ofrecen un cafecito y le dicen en ese cafecito, ¿y qué va a pasar? Es un sorbito. ¿Y quién me está viendo? Estoy acá delante de la computadora en casa y esto no entiende nada. Vamos a tomar, vigilados. Y toman y caen. Esa falta de futuwat, esa falta de mantenerse firme. Qul amantu billahi wastaqim. Di creo en Allah, todos decimos sí, creo en Allah, pero mantengámonos firmes. ¿Sí? Mantenerse firme en este mundo, en este dunya, requiere mucho. Requiere mucha fortaleza interna. El tercer tipo de corazón es el corazón en el que el pensamiento, el hawatir, ¿sí? Los pensamientos involuntarios, invitan al mal y otro lo invita al bien, ¿sí? El alma con su pasión, que está expresa de eso, ¿sí? De golpe le pasó, miró a alguien, pongamos, vi un choricito que estaba ahí y el naf, qué rico, y se tira contra el chorizo. Le pregunta a su intelecto, el intelecto no sabe, sí, pero no, es el que está en duda, ¿sí? Y es en ese que está en duda, Shaitán le dice, empieza a jugar, ¿qué va a pasar? Y ahí es el corazón que está tambaleándose. Cuando el pensamiento, cuando la razón no la auxilia, se tira de lleno a eso, ¿sí? Todo eso, cada uno tiene su mochila, ¿se entiende? ¿Sí? El que
era adicto en el pasado a las bebidas, ¿sí? Ve a alguien pasando por ahí o lo invita, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Un sorbito, ¿sí? O está a la hora que se ve por las calles el famoso porrito y todos esos vicios destructores. Y esa persona sabe algo, ¿sí? Sabe algo que está mal, pero no entiende las consecuencias de los actos. Y empieza ahí todos los juegos en nuestro interior. El alma pide el consejo del intelecto, entonces Shaitán contraataca al intelecto y hace que la pasión esa sea más fuerte. No tenemos que comer el pancito, por ejemplo. Y Shaitán le dice, no, me voy a refrenar. Escuché que hay un loco ahí muy que dice que hay que parar. Y Shaitán le dice, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué estás tan frío? Toma ese cafecito. No va a pasar nada, come eso. ¿Por qué te vas a abstener de todo? Oh, salam aleikum. ¿Por qué te abstenés de todo eso? ¿Por qué te abstenés de todo eso? Si esto lo único que te va a generar es sufrimiento. Es tan simple como cortar el pan y bismillah y adentro, tomarte un cafecito. ¡Qué rico! ¿Para qué te vas a atormentar? ¿Ves a alguno de los que está al lado tuyo están ayunando? O se abstienen. Mirá, ahí el bar en la esquina está lleno en la noche cuando salimos. Y mira, y están todos contentos. La están pasando bomba. Mira, no les pasó nada. Ahí se fue y tomó el colectivo. ¿Sí? Vos sos un sufi, che. Esto no te afecta, ya está más allá de todo eso. Está más allá de todo eso. ¿Qué te va a afectar? Es simplemente un sorbito. Vos ya rezás, está todo bien, hiciste el dhikr, mashallah. ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a ser un tipo que estás en constante depresión? Te vas a preocupar por eso. ¿Para qué te vas a resistir? Sé feliz. Y sigue así. Y de golpe hay algo en su interior que dice no. Y empieza el juego de la luz. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro que querés eso? ¿Vas a poder resistir las consecuencias de lo que estás haciendo? Hace poco cuando estabas tomando, cuando te fumabas ese porrito o cuando hacías eso, o cualquier cosa, cada uno fíjese adentro de sí mismo. Cuando estabas haciendo eso, las consecuencias eran, las consecuencias de tu vida eran letales. ¿Vas a poder soportar el fuego el día que tengas que soportarlo? Entonces el alma se empieza, la verdad lo que hice me trajo problemas, y se corre para un lado, se corre para el otro, y va así, va así, hasta que lo que es más fuerte le pega una sopapa y cae, o no. Entonces, volviendo a esto, el corazón del creyente está entre los dedos del misericordioso. Si estamos aquí o estamos allá, es el que nos mueve, ¿sí? De acuerdo a lo que realmente tenemos adentro. Va en la atracción de estos dos partidos, ¿sí? Ahora que está todo con la política, nosotros nos deberíamos preocupar más que por la política, por dos partidos que nos afectan mucho, que no son ni los radicales ni los peronistas. Es el Hezbollah o el Hezbollah Shaitan, ¿sí? Que son el partido de Allah, que son los ángeles, o el partido de Shaitán, que son todos los shayatines que tenemos adentro. ¿A quién vamos a votar? ¿A quién le vamos a poner nuestro voto de confianza?
Acá en el Dunya todos son Hizbul Shaitan, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Preocupémonos lo que nos está pasando adentro. La mayoría de lo que nos sucede y nos quejamos en el mundo es porque las personas quieren gobernar a otras, pero no son capaces de gobernarse a sí mismos. Sin importar la ideología, sin importar la religión, sin importar nada. El ser humano que no llegó al grado de insan al-kamil, de perfección, ¿sí? En donde está equilibrado las virtudes, la virtud del coraje, suyá, la virtud de la templanza, la virtud del coraje, la templanza y la perseverancia, y que por ende no es justo, no es sabio. Entonces, si no se puede gobernar a sí mismo, ¿a quién no puede gobernar? Todo lo que hace es expresión de su nafs. Y con esto quiero decir que puede hacer cosas buenas a nivel, ciertas cosas a nivel, a tal nivel, pero el fondo está mal. Entonces, si está bien, esa persona se empiezan a manifestar en los actos de obediencia y desobediencia se manifiestan procedentes de los tesoros, ¿sí? Todos los tesoros del oculto, del Gai, del Malakut. Y es ahí donde se manifiestan los actos de la predestinación del decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo predestinado. Allah predestinó, hizo el qadr y decretó el bien y el mal. Entonces, de acuerdo a nuestro estado, se van a manifestar en nosotros las diferentes situaciones del qadr. Está todo escrito, pero hay algo que se llama, hay algo chiquitito que nos dio Allah, ¿sí? Que es como el pestañeo de nuestros ojos, o quizás más rápido, que es la elección. Somos seres adámicos, y los seres adámicos, ante todo que hacen, eligen, ¿sí? Eligen. Y parte de ser humano está elegido. Buenas o malas, Allah sabe más. Pero vamos a poder adquirir esa capacidad, esa sabiduría realmente cuando estamos equilibrados. Por eso Hadrat Sheikh Fahreddin Effendi, ¿qué decía? ¿Qué es el estado del insan al-kamil? Y después de mucha quizá de reflexión pude en Astaghfirullah, tuve un atisbo de lo que puede llegar a ser. Dice, y ese es el modelo de la sunna. Las palabras de los profetas, las palabras del profeta es la sunna. Las palabras del profeta, perdón, es la sharia. Sus actos son la tarika, el camino, el sendero. Su realidad, el estado que conoce la realidad íntima de sus cosas es la hakika. Y cuando esa hakika se manifiesta, sabe, y el hal, su estado, es la marifa, la gnosis, el conocimiento último de las cosas. Es un ser completo. Y entonces, si Allah in yansurkum Allah fala ghalib lakum wa in yahdhulukum faman alladhi yansurkum min ba'dihi. Si Allah nos auxilia, no habrá quien los pueda vencer. O sea, la ghalib illallah, no hay victoria sino Allah. Si Allah te auxilia, no importa, podés estar en una situación X. Tu situación puede ser X, ¿sí? Puede ser
Puedes tener poco o mucho. Puedes estar en el medio de un grave problema laboral o familiar. ¿Sí? Pero es ese, estás tranquilo. Sabes que Él es lo que quiere. Y Él es el que da la victoria. Nos abandona, y eso es lo que nos debemos, el jauf, el temor. ¿Sí? Por eso tenemos que estar entre el temor y la esperanza. El máximo temor que debemos tener es que Él nos abandone. No habrá nadie que nos pueda tirar una soga, excepto Dios. Y dice el Imam al-Ghazali, rahimahullah, Él es quien guía y quien extravía. Él es quien hoy decretó que cada uno esté en el momento que entró acá, o no. Juzga como quiere, hace lo que quiere. Nadie puede evitar su decreto. Tenemos que tener miedo de ese ser que nos puede cambiar nuestra vida, no de una persona que puede ser, que pensamos que nos puede afectar nuestra vida o de una situación. Es Él a quien nos tenemos que dirigir. ¿Sí? Por eso decimos Él. Él es quien creó el paraíso y quien creó los habitantes del paraíso. Él es quien creó el infierno y quien creó la morada, quien va a morar ahí. Inna labrar la fi naim wa inna al-fujar la fi jahim. Ciertamente, los abrar, ¿sí? Los justos, pero no es el abrar, va a estar en el naim. En el naim, ¿qué es el naim? Lo traducen como paraíso, pero es una delicia, ¿sí? El abrar está en la situación que está, pero adentro tiene está perfume, ¿sí? Está constantemente en estado de regocijo. No importa que pase, Él sabe que pasó porque Él lo quiere. Está constantemente complacido. Wa inna al-fujar la fi jahim. Y los fujar, los corruptos de acá, van a estar en el Yahim, en el fuego, y eso lo vamos a vivir en este mundo y en el otro. ¿Sí? La depresión, tristeza, etcétera, que tenemos, y todos los enojos, toda esa mare magnum y cataratas es acá. Lo vivimos acá y lo vamos a vivir allá. Lo que estamos viviendo acá es un anticipo de lo que vamos a vivir allá. ¿Sí? Por eso está la posibilidad, ¿sí? La posibilidad del cambio para salir de ese estado, para salir de ese fuego. ¿Sí? Ese fuego es la posibilidad que nos da el Islam. Es la posibilidad del Islam, que en última instancia es el taslim. ¿Sí? Pero si uno no está sometido, no está sometido a la realidad de lo que nos impone Allah y no está contento con eso, no hay tarika, no hay camino. Y para finalizar el libro, y dice, entonces limitémonos a esta breve mención de las maravillas del corazón. Nos tomó varios meses llegar acá. Porque abordarlo con todos los detalles no es adecuado para el ilm al-mu'allama, ¿sí? Hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas, pero eso no es adecuado para ustedes que están ahora caminando, ¿sí? No les va a servir ahora. No es necesario para ustedes conocer en profundidad ciertas cosas. Pero hemos mencionado aquello que es necesario. O sea, lo que mencionamos es necesario. Es lo necesario para conocer las profundidades de los secretos de la ciencia del tasawwuf, la ciencia del ilm al-mu'allama, la ciencia de cómo debemos actuar. Para beneficiar a quien no está satisfecho con lo exterior. O sea, los que vinieron acá, los que tenían sed de esto, hay algo adentro mío que no estoy satisfecho. Sí, a pesar que pasó muchos años, hay algo que no sigue cambiando. Necesito saber más, necesito conocer las profundidades de esto.
necesito sumergirme en el océano por una vez por todas. Porque si no nos sumergimos en el océano nunca vamos a encontrar la ostra y no vamos a poder abrirla y encontrar la perla. Y en última instancia esa perla, esa ostra representa el sadar, el abrir representa el calm, la perla representa el sir, conocerla representa el sirul asrar. No vamos a conocer eso, que son sutilezas, estados que van uno adentro de otro, ¿sí? Como las hojas de la cebolla que la vamos abriendo hasta que llegamos al núcleo. Eso es la realidad del tasawuf. La realidad del tasawuf no pasa por tener el tesbih, ¿sí? Y estar así delante de otro, ¿sí? No, eso no es. Eso es riá, es buscar que otros nos vean. Eso no es. Esto no es ponerse esto o aquello, ponerse una túnica, ponerse un hijab. No es la esencia. Es aquellos que no buscan la cáscara, sino buscan el núcleo. Y desea tener un conocimiento detallado de la verdadera naturaleza de las cosas. Desea alcanzar con ser la hakika. Hay tantas personas que le gustan simplemente lo exterior, que no se bancan sentarse ni una hora, ¿sí? Y si se sientan, empieza el fuego adentro de los pensamientos a cruzarse. Pum, 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 pa. ¿Qué está diciendo eso? Desea tener un conocimiento de la hakika, de las verdaderas causas, de los detalles de las cosas. No le interesa la cáscara, le interesa el núcleo. En aquello que mencionamos, si Allah sí lo quiere, en lo que he mencionado, si tuvieron nota, y si lo ponen en práctica, si Allah así lo quiere, encontrará lo que es suficiente e inequívoco. Y Allah es el Señor del tawfiq, del éxito. Wala tawfiq illa billah walhamdulillahi rabbil alamin. Que Allah haga que cada una de estas palabras las llevemos a la práctica. Que no nos haga adoradores de nuestro naf, adoradores de lo exterior, adoradores de las formas, que no nos haga de aquellos que se extraviaron, ¿sí? Que no nos haga de aquellos que son, como decimos repetimos, aunque repetimos somos mentirosos en el Surah al-Fatiha, que decimos los Gairil Magdubi Aleihim y las Dalim, ¿sí? Esos que son objeto de su ira. ¿Quiénes son los objetos de su ira? Con los que se conforman con lo exterior. No, ¿quiénes son los que están desviados? Lo que piensan que nada más es el interior. El din ahí tiene dos alas, la sharia y la tarika. Sin eso el avión no se levanta. Love.